Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy del miedo en la medicina tradicional china. Esta vez hablaremos desde el taoísmo. La vez pasada hablamos del miedo en la medicina tradicional china y dijimos que era controlado por los riñones, que era la emoción más básica y que tenía que ver con nuestra supervivencia. Esto porque el miedo, por ejemplo, es natural ante un tigre que nos va a comer, ¿no? Corremos y hacemos que toda la sangre vaya a los músculos y que vayamos o sea, que activemos todo nuestro sistema para la huida. Y el mecanismo del miedo está presente en esos circuitos neuronales, aún hoy. El problema es que si ese miedo se vuelve crónico, si ese miedo está siempre y siempre y siempre, así sea pequeño, lo que va a hacer es desgastar el sistema y generarnos estrés. Y bueno, vamos a verlo un poquito diferente, con una visión un poco diferente, un poco más esencial, si se quiere, en donde vamos a hablar de los tres Dantien. Los Dantien son los campos de cinabrio, así se traduce, y son puntos energéticos muy importantes donde se va a acumular mucha energía y de ahí se va a surtir para muchas partes. Y los tres Dantien son el superior, el del medio y el inferior. Muy fácil, ¿verdad? Y entonces el que está arriba se encarga principalmente de la conexión divina que tenemos todos nosotros, de la conexión con la naturaleza, de la conexión con el Tao. El del medio se va a encargar del corazón, digamos que está relacionado con el chakra del corazón y con pues todo lo que tiene que ver con el pecho y con el manejo de la energía y las emociones. Y el inferior tiene que ver con la energía sexual y con la voluntad para lograr los objetivos, y cuando está desbalanceado tiene que ver con el miedo. Y entonces el miedo es más o menos esto. Ya se los explico mejor. Resulta que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Ya lo vimos, Confucio lo dice, los taoístas también lo dicen, etcétera. Y bueno, el hombre es bueno por naturaleza y tiene una conexión. Esta conexión se hace por acá, por arriba. Se llama Pai Hui el punto, y en otras tradiciones pues es la coronilla. Y este punto, acá, toda esta zona, lo que hace es que permite que llegue toda la energía del cielo, y con esta energía del cielo nosotros pues vamos a sentir, vamos a estar bien, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando estamos pequeños toda esa energía llega, y llega sin problemas, llega directamente, y entonces los niños son absolutamente inocentes y no pasa nada, y se la pasan riéndose, jugando, etcétera. ¿Qué pasa? Conforme vamos creciendo vamos construyendo el yo. El yo es una construcción psicológica que hacemos para poder vivir en sociedad. Y entonces, conforme vamos viviendo en sociedad, tenemos que preocuparnos del yo y del ego. Y entonces el ego tiene que ver con la personalidad y lo que creemos que somos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay cosas que el ego guarda y que el ego tiene, y digamos que eso nos aleja de nuestro centro fundamental que está aquí adentro. Entonces lo que empezamos a hacer es máscaras y mecanismos de defensa. Entonces ante sucesos violentos, por ejemplo, o ante sucesos traumáticos, lo que hacemos es que presentamos algunos de los mecanismos de defensa que tenemos a nivel psicológico. Por ejemplo, olvidamos alguna parte del relato. Por ejemplo, supongamos algún episodio de violencia o algún episodio en que estuvo en peligro la vida o algo por el estilo. Aquí entran los mecanismos de defensa para impedir que uno, pues, digamos, que uno experimente eso, porque puede ser doloroso. Pero la energía que se gasta para crear estos mecanismos de defensa es muchísima, y digamos que todo esto está a nivel inconsciente. Estos mecanismos de defensa y las máscaras que tenemos que usar en la sociedad
Por ejemplo, cuando estamos tristes o cuando estamos en reuniones sociales y tenemos que estar con una sonrisa o algo por el estilo cuando en realidad estamos pasando por una situación difícil o algo así. Estas máscaras que usamos en sociedad lo que hacen es que evitan que nosotros nos acerquemos a nosotros mismos. Y aquí también está el autodesprecio, el autodesprecio. Y ese autodesprecio pues tiene que ver con que no somos lo que queremos ser, o más bien, somos lo que somos, pero eh, al proyectar una imagen diferente, decimos como lo pude hacer mejor, está mal lo que hice, soy mala persona, etcétera. Entonces todos esos pensamientos, y muchos de estos son inconscientes, empiezan a acumularse y evitan pues que lleguemos al centro, al centro fundamental. Y esto lleva a miedo. Entonces, por eso les quería mostrar esta forma de entenderlo. Esto lleva al miedo. Entonces, el miedo es la respuesta para no enfrentar la realidad porque según nosotros o según lo que pensamos, las creencias que tenemos, sería más doloroso enfrentar la realidad que tener miedo. Entonces por eso es un mecanismo de defensa, es como el último mecanismo de defensa antes de llegar al centro fundamental. ¿Qué pasa? Este centro fundamental o este núcleo central, este centro es la conexión con lo divino, la conexión con las cosas espirituales. No necesariamente con una entidad aparte de nosotros llamada Dios, sino con lo que es espiritual, lo que no es tangible, digamos con nuestra propia naturaleza. Y si quieren llamarlo Dios está bien, si quieren llamarlo de otra forma también, no hay ningún problema. Este centro, este núcleo central es entonces nuestro verdadero yo, nuestra verdadera personalidad. ¿Qué pasa? Con los traumas que tenemos, con los miedos que acumulamos y demás, hacemos que eso no pueda experimentar la realidad. Y entonces nuestra realidad no va a llegar acá porque aquí las cosas son bonitas, aquí las cosas son chéveres. O sea, dices como, ah, perfecto, no, pues si es que la muerte es parte natural de la vida, chéverísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué le voy a tener miedo a la muerte? Antes de llegar acá están todas estas barreras, cosas culturales, cosas de pues nuestra naturaleza biológica, etcétera. Y cuando llegamos aquí al núcleo central, entendemos que la realidad pues tiene muchos matices y que realmente no está mal la muerte, no está mal el dolor, no está mal como todas estas cosas que pasan. Y entonces cuando llegamos a este núcleo central, pues ya todo esto desaparece. Todos los mecanismos de defensa y demás desaparecen. ¿Qué pasa? Nosotros gastamos mucho tiempo de nuestra vida para crear estos mecanismos y no solo mucho tiempo, mucha energía. Y entonces, ¿cuál es la propuesta que les tengo o que tiene el taoísmo? La propuesta es empezar a quitar todas estas cosas que no son, para que quede lo que es decir, para que queden nosotros mismos. Y entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Pues básicamente con meditación, con prácticas como el Qigong, con mucha, con mucha introspección, con la vida, viviendo, dejándose vivir, etcétera. Y todo esto, cuando, cuando se llega al núcleo central, entonces lo que se dice es que lo que está detrás del miedo es simplemente fe. Lo que está detrás del miedo es una certeza absoluta. La reflexión entonces va en ese sentido. ¿Qué tanto estamos llenándonos de cosas innecesarias a nuestro alrededor? Y todos estos mecanismos de defensa, ¿cómo van a alterar lo que realmente somos?
y van a hacer que no vivamos plenamente. Y entonces pues esa es la reflexión que quiero dejarles. Este núcleo central es en últimas, en medicina china se llama el Hun, que es el alma etérea. Y bueno, en realidad es más que eso. Es el Yuan Shen, pero bueno, no quiero meterme en estos, como en tantas, eh, como en tanto detalle, pero lo que sí quiero como comentarles es que pues todos estos traumas, todas estas cosas que tenemos, pues simplemente se enfrentan, se deben enfrentar y ya después, cuando lleguemos al núcleo central o al núcleo del centro, pues nos vamos a dar cuenta de la realidad real. Y entonces, pues eso era lo que les quería contar. Todos estamos en este camino y pues aprendemos unos de otros y realmente pues es bien bonito todo esto porque conforme vamos avanzando poco a poco, podemos ir poco a poco también darnos cuenta que esos miedos que tenemos realmente son miedos que solo están aquí, solo están en el corazón, solo están en la mente, en el espíritu, pero no hacen parte de él, lo están rodeando, están haciendo, básicamente lo están asfixiando. Y entonces conforme nos vamos haciendo más espirituales, y recuerden, la espiritualidad no es estar rezando todo el día y no tiene que ver con ninguna religión ni nada por el estilo. Tiene que ver simplemente con conectarse con las cosas que no son materiales, que son sutiles, con ver las cosas más allá de la materia, con estar pendientes de las cosas que sentimos, de lo que pensamos, de lo que somos, etcétera. Todo eso tiene que ver con la espiritualidad. Y entonces otra vez la invitación es a que vayamos al centro de las cosas, al centro fundamental, quitemos todos estos miedos, mecanismos de defensa, etcétera, meditemos, hagamos qigong, hagamos yoga y pues seamos cada vez más felices. Un abrazo, se les quiere.